Muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar hoy acerca del primer seminario correspondiente a la actividad académica del año 2021, seminario titulado Complicaciones abdominales del COVID-19, evidencia actual. Tutoría a cargo de la doctora Estrella Uzcategui. Autoría a cargo del doctor Juan Ricciardi, R4 de Cirugía General. Debemos comenzar mencionando que la enfermedad por el coronavirus 2019 o COVID-19 está causada por el coronavirus 2 del síndrome de distrés respiratorio del adulto, mejor conocido por sus siglas como SARS-CoV-2 en inglés. Es importante mencionar de la misma manera que este se originó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, para el año 2019. Se ha reportado de la misma manera o se le ha atribuido una tasa de mortalidad global que va de un 3 a un 6%. Sin embargo, esta probablemente sea mayor si se contabilizan todas las muertes en las que no se haya confirmado la infección mediante la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa, es decir, mediante la prueba del PCR. La extensión del COVID-19 por todo el mundo hizo de esta manera que la Organización Mundial de la Salud para el 11 de marzo del año 2020 decretase el estado de pandemia. Y ya para octubre del año 2020 se había reportado aproximadamente 40 millones de personas infectadas y más de 1.100.000 fallecidos en 189 países. De esta manera, los especialistas de áreas quirúrgicas se han enfrentado a una situación novedosa y sin precedentes, debiendo colaborar en plantas médicas o urgencias atendiendo a cada uno de estos pacientes y además tomar decisiones sobre pacientes con patología quirúrgica asociado a probable infección por COVID-19. De esta manera, pues debemos también recordar desde el punto de vista de la etiopatogenia, que es importante recordar que la pandemia actual supone una situación sin precedentes para cada uno de los sistemas sanitarios. Así, en el ámbito quirúrgico esto ha tenido un impacto bastante importante, llevando a cabo la suspensión de muchas intervenciones electivas, el cierre de quirófanos para la utilización o el acoplamiento de diversos ventiladores en la unidad de cuidados intensivos, entre otras medidas. Así, como les mencionaba desde la etiopatogenia, es importante recordar que la transmisión del virus se lleva a cabo mediante la vía aérea o por contacto con mucosas. Posee una capacidad infectiva bastante alta, ya que los individuos portadores pueden contagiar el virus durante su estado asintomático. De esta manera, tras una fase variable de incubación que oscila entre 3 y 10 días, inicialmente se manifiesta con síntomas respiratorios. Por otra parte, alrededor de un 80% de los pacientes tienden a desarrollar un cuadro pausisintomático o incluso asintomático, mientras que el 20% restante desarrolla un cuadro clínico caracterizado por una neumonía intersticial bilateral que comporta un fallo o insuficiencia respiratoria con aumento de la respuesta inflamatoria sistémica e incremento de los marcadores inflamatorios. El COVID-19 se ha asociado de la misma forma a otras manifestaciones clínicas menos frecuentes y algo más tardías, como por ejemplo los fenómenos trombóticos, bien sea arteriales o venosos, y siendo estos los que han tenido una repercusión bastante importante en lo que corresponde a complicaciones abdominales, y otros menos frecuentes como la inflamación cutánea, vasculitis e inclusive el desarrollo de fibrosis pulmonar. Ahora bien, también debemos recordar que desde el punto de vista de la fisiopatogenia de la respuesta inmunoinflamatoria del COVID-19, el SARS-CoV-2 es un virus formado por una sola cadena de ARN perteneciente a la familia Coronaviridae y al género beta-coronavirus. Así, el virus penetra en la célula receptora o célula diana tras contactar con el receptor de superficie de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra presente en los neumocitos tipo 2 y en las células del tracto respiratorio superior, así como también en muchas otras localizaciones como por ejemplo las células del epitelio gastrointestinal, renales, cardíacas y vasculares, donde tiene la capacidad de generar nuevos virus capaces de infectar otras células. Así, de todos los territorios, el epitelio pulmonar es el que se afecta con mayor intensidad, dando lugar a las manifestaciones más graves. De esta manera, el virus tiene la capacidad de producir una respuesta inmunológica aberrante en la que participa fundamentalmente la inmunidad innata mediada por citoquinas proinflamatorias, por citar algunas, la interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa.
Esta producción exagerada de citoquinas produce lo que los diversos investigadores han denominado la cascada citoquínica, dando lugar a una respuesta hiperinflamatoria responsable del cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, así como también a cambios biológicos caracterizados por un aumento remarcable en los niveles de la proteína C reactiva y ferritina, siendo de vital importancia entender la catástrofe inflamatoria que puede presentarse en pacientes con patología quirúrgica asociada u ocasionada por el virus. Por otra parte, desde el punto de vista de la fisiopatogenia o la respuesta inmunoinflamatoria del COVID-19, podemos evidenciar cómo diversos estudios, como por ejemplo el de la respuesta inmunoinflamatoria publicado por la Unidad Clínic Barcelona del Hospital Universitario para el último siglo, específicamente para el año 2021, donde mencionan a las ya conocidas manifestaciones clínicas típicas del COVID-19, siendo las más frecuentes la fiebre en un 70 un 73%, seguidamente de la tos en un 62 un 73%. Por otra parte, vemos remarcado en el cuadro negro cómo con un porcentaje nada despreciable puede manifestarse sintomatología gastrointestinal dada por diarrea en un 22 a un 24%, así como náuseas y vómitos en un 13 a un 18%. Ahora bien, recordando la fisiopatología del COVID-19 asociado a mortalidad postoperatoria de emergencia y entrando ya en tema básica o específica del seminario, el mecanismo molecular que produce la asociación del COVID-19 en la práctica quirúrgica de emergencia puede desencadenar un evento catastrófico con una letalidad preocupante. Se dice que el virus genera, como mencionamos previamente, un estado de inmunodepresión que al asociarse a una patología abdominal quirúrgica tiende a generar una evolución tórpida debido al efecto de respuesta sobreexpresada de la tormenta de citoquinas, así como también a la disfunción microvascular. Ahora bien, también es importante mencionar que diversos investigadores, en este caso como Lee y colaboradores en su cohorte, demuestran que el síntoma clínico principal en pacientes con abdomen agudo quirúrgico asociado a infección por COVID fue la fiebre en un 100% de los casos, con una duración de más de 7 días como media, a diferencia de solo unos 3 días en aquellos pacientes con patología quirúrgica pero sin COVID al momento del ingreso. De la misma manera, también es importante mencionar que hasta más de un 40% de los pacientes COVID-19 después de la intervención quirúrgica fueron ingresados a la unidad de terapia intensiva. Asimismo, Nashon y colaboradores reportan que todo paciente asintomático o con sospecha de infección por COVID-19 previo al manejo quirúrgico debe tener una prueba confirmatoria, ya que hasta 60% de los pacientes asintomáticos resultaron positivos en el postoperatorio, con una tasa de mortalidad que logra alcanzar el 27.5%. De esta manera, es importante de la misma forma recalcar las últimas guías clínicas publicadas por la Organización Mundial de la Salud para el manejo de la infección por COVID-19, publicadas para el 25 de enero del año 2021, donde se establece que con un grado de recomendación fuerte se sugiere tratar desde el primer contacto a cada paciente como COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario, lo que permitirá al cirujano o al especialista del área quirúrgica ampliar su abanico diagnóstico. Sin embargo, es importante mencionar que el último informe de la Organización Mundial de la Salud no plantea a el SARS-CoV-2 como una causa de patología abdominal quirúrgica. De hecho, se puede determinar o evidenciar, sin embargo, que en otras publicaciones, como aquellas como la llevada a cabo por la Revista de Medicina Crítica del Reino Unido, no especifica la presencia de complicaciones o de patología quirúrgica propiamente dicha, pero sí hacen referencia a la aparición de síntomas gastrointestinales, como los ya mencionados, náusea y vómitos con un porcentaje que puede oscilar entre un 10 y un 5%, así como también la diarrea entre un 4 y un 5%. Los síntomas gastrointestinales, de acuerdo al presente estudio, siempre van a preceder al desarrollo de fiebre y disnea en el contexto de un paciente con infección por COVID. De la misma forma, el mismo artículo reporta que el coagulograma por lo general es normal al momento del ingreso. Sin embargo, se puede evidenciar una elevación importante del dímero D, lo que determina un estado propio de hipercoagulabilidad.
Así, el desarrollo de fenómenos protrombóticos o la coagulación intravascular diseminada se encuentra descrito asociándose a un pobre pronóstico y aumentando las probabilidades de desarrollar procesos de isquemia gastrointestinal. Entrando ya al punto de inflexión del seminario y determinando específicamente cuáles han sido hasta ahora y de acuerdo a la literatura, las complicaciones abdominales propiamente dichas que puede desencadenar la infección por COVID. Así, se ha establecido ya una relación del virus como un probable agente causal de colecistitis aguda alitiásica o acalculosa. De hecho, aún se desconoce si un evento protrombótico inducido por el virus del SARS-CoV-2 contribuye a la isquemia de la pared vesicular y a la perforación de la misma, situación que de confirmarse sugiere al cirujano realizar una colecistectomía laparoscópica subtotal. De esta manera se publica un artículo de un caso clínico sobre una paciente femenina de 84 años de edad, quien es ingresada bajo el contexto de una sepsis secundaria a un cuadro de pielonefritis. Sin embargo, al tercer día del ingreso, la paciente debuta con dolor en hipocondrio derecho y al quinto día se evidencia el examen físico signo de Murphy positivo con punto cístico doloroso. Desde el punto de vista del laboratorio, incremento en las cifras de la PCR. Ultrasonido abdominal que reporta la presencia de un incremento en el grosor de las paredes de la vesícula sin cálculos en su interior o sin imágenes que dejen sombra acústica posterior, con signo de doble halo y líquido perivesicular, motivo por el cual al octavo día es llevada a mesa operatoria donde realizan colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, posterior a la extubación, la paciente desarrolla síntomas de insuficiencia respiratoria, se realiza hisopado nasal, el cual reportó positivo o serología positiva para el SARS-CoV-2. De la misma forma, el reporte histopatológico de la pieza quirúrgica demostró la presencia de SARS-CoV-2, lo que determina o hace entender que ya hay trofismo por parte del virus hacia parte del tejido hepatobiliar. Otra serie de estudios menores han publicado de la misma manera al SARS-CoV-2 como una probable causa de pancreatitis aguda calculosa, y de hecho una publicación llevada a cabo por la New York University sobre un estudio realizado en más de 11.000 pacientes con infección por COVID de diversas manifestaciones de un amplio sistema de salud en los Estados Unidos, demostró una prevalencia puntual baja de pancreatitis como manifestación inicial, donde sin embargo la etiología de la afección pancreática no fue identificable inicialmente, motivo por el cual se observó que el SARS-CoV-2 podría ser el agente etiológico principalmente en aquellos individuos de raza negra, latinos y afroamericanos. En términos de evolución clínica, pacientes con pancreatitis aguda y COVID-19 tuvieron más probabilidades de requerir asistencia ventilatoria mecánica y permanecieron hospitalizados durante más tiempo en comparación con aquellos enfermos con pancreatitis pero sin infección por COVID, con una diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, en cuanto a la incidencia de necrosis pancreática, siguieron el mismo patrón, pero sin diferencia estadísticamente significativa entre aquel grupo de pacientes con pancreatitis e infección por COVID y aquellos que solo tenían infección, o en este caso la afección pancreática, pero sin determinar la presencia del COVID. De la misma forma, la asociación entre isquemia mesentérica aguda y COVID-19 es importante. Se hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de reconocer si hay una coagulopatía asociada en el momento del preoperatorio, aumentando considerablemente la morbimortalidad, más aún si existen comorbilidades sobre el paciente. Acá tenemos un estudio bastante interesante publicado para el año 2020 en una revista americana de radiología denominado Hallazgos imagenológicos en la esfera abdominal en pacientes con infección por COVID. El propósito fue reportar, como su nombre o el nombre del artículo lo indica, cuáles fueron los hallazgos imagenológicos en la cavidad abdominal en pacientes con infección por COVID-2019. Así, ellos lograron determinar o concluir que las anormalidades en la pared del intestino o del borde antimesentérico del intestino, así como también la éstasis en lo que corresponde a la vía biliar extrahepática, fueron hallazgos comunes en pacientes con infección por el virus o por COVID-19, determinado fundamentalmente por hallazgos imagenológicos, tanto como por ultrasonido abdominal como tomografía axial computarizada. El siguiente cuadro, determinado en base al estudio previamente mencionado, les reporta, como mencioné, hallazgos
desde el punto de vista abdominopélvico con tomografía, determinando así la presencia de un engrosamiento de las paredes de lo que corresponde a la esfera colónica e inclusive de las paredes del recto, engrosamiento hacia el borde antimesentérico de lo que corresponde al intestino delgado, la presencia de neumatosis o gas en la vena porta e inclusive perforación de algún segmento del intestino. Otros hallazgos ultrasonográficos dados fundamentalmente en lo que corresponde a la porción supramesocólica y específicamente hacia el epigastrio del hipocondrio derecho, reporta la presencia de distensión, aumento en las paredes de la vesícula biliar, líquido pericolecístico, así como también un incremento en la ecogenicidad o esteatosis hepática, la presencia de gas en la vena porta o trombosis y cuadros de pileflebitis. Así, 34% de los pacientes ingresados manifestaron síntomas abdominales. La tomografía axial computarizada fue el estudio más utilizado para pacientes con dolor abdominal o signos de sepsis. El hallazgo tomográfico más común fueron las lesiones isquémicas intestinales y con alta tasa de ingreso a la unidad de terapia intensiva. El ultrasonido abdominal se realizó principalmente en aquellos pacientes que manifestaron elevación de las aminotransferasas. Los hallazgos imagenológicos más comunes, de acuerdo al presente estudio, engrosamiento en las paredes intestinales, neumatosis y el ya mencionado gas en la vena porta. Ahora bien, de estos pacientes, los que fueron llevados a mesa operatoria, los hallazgos comunes durante la laparotomía de urgencia estuvieron dados por un infarto intestinal, así como coloración amarillenta en las paredes a predominio del borde antimesentérico, así como isquemia o necrosis confinada a la mucosa intestinal. Fisiopatológicamente, estos hallazgos pudiesen estar atribuidos a la acción directa que ejerce el virus mediante trombosis de la vasculatura o con cambios isquémicos no oclusivos. De esta manera, la sobreexpresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 es más abundante en el epitelio alveolar, los enterocitos y sobre el endotelio, lo que sugiere que el intestino delgado y el mesenterio son susceptibles a la acción que ejerce el SARS-CoV-2. Acá podemos evidenciar dos imágenes correspondientes en el borde superior izquierdo o en la imagen denominada como el cuadro A, un corte axial y en la imagen B un corte coronal, donde las flechas indican fundamentalmente lo que corresponde a engrosamiento en las paredes del borde del intestino y la presencia de contenido ecomixto en el interior de la misma. Otro estudio, en este caso un corte coronal, en un paciente masculino de 47 años de edad, quien debutó con un cuadro de dolor abdominal, evidenciando hallazgos típicos de isquemia mesentérica por cambios importantes en lo que corresponde a la región del mesenterio y las ya mencionadas engrosamiento de las paredes intestinales. Recordemos que todos estos son hallazgos imagenológicos en pacientes con infección comprobada por COVID. De lo que habíamos mencionado previamente, los hallazgos comunes en la laparotomía de urgencia se logran evidenciar hacia lo que corresponde al borde antimesentérico del segmento intestinal involucrado una coloración pardo-amarillenta o atigrada, característico de la isquemia mesentérica secundaria a infección por COVID. Otra serie de imágenes donde se logra determinar en este caso la presencia de una imagen radiolúcida específicamente determinada por la punta de la flecha derecha y hace referencia a la presencia de neumobilia o en este caso a la cantidad de gas en el interior de la vena porta, determinando un cuadro de pileflebitis secundario también a un cuadro de isquemia intestinal mesentérico. La siguiente imagen hace referencia a hallazgos ultrasonográficos, específicamente la de la imagen superior izquierda, evidenciando un incremento de lo que corresponde a cambios en el parénquima hepático propiamente dicho, asociados a esteatosis hepática, con elevación propia de las enzimas o de las aminotransferasas, y en la imagen B otro corte, en este caso coronal, correspondiente a la presencia de gas en la vena porta. De la misma manera, cambios importantes que no únicamente nos hacen pensar la imagen A y la imagen B con un corte axial y coronal respectivamente, el engrosamiento de las paredes y la presencia de cambios en el mesenterio, sino también en la imagen C lo que habíamos mencionado previamente. En ocasiones la isquemia puede estar confinada no únicamente a la totalidad del intestino, sino también a los segmentos o a las capas mucosa y submucosa.
El siguiente artículo, publicado para el mes de abril del año 2020, determinado como COVID-19, conceptos clave para el cirujano, de la revista de la Asociación Española de Cirujanos, menciona que un porcentaje de pacientes refiere como síntomas relevantes la presencia de diarrea, vómitos y dolor abdominal. Así, se ha identificado ARN de SARS-CoV-2 en muestra de heces de pacientes infectados y se han encontrado asimismo el receptor viral de la enzima convertidora de angiotensina con una alta expresión en células epiteliales gastrointestinales, lo que indica que el virus podría infectar y replicarse con facilidad en el tracto gastrointestinal. El mismo artículo determina algunos elementos importantes, tales como las determinaciones analíticas que lo catalogan como marcadores de gravedad. Así encontramos en estos pacientes linfopenia, elevación por encima de 1000 del dímero D, incremento en la PCR, LDH, la ferritina, creatinina, así como también interleuquinas como la interleuquina 6 y un aumento de las aminotransferasas. Algunos factores de riesgo que hacen propenso el desarrollo de una enfermedad grave, incrementando considerablemente la mortalidad, pacientes de más de 60 años, hipertensos con enfermedades cardiovasculares, broncopatías, diabetes, obesidad, inmunosupresión, cáncer, embarazo, así como también aquellos pacientes que reciben tratamiento prolongado con corticosteroides. Acá tenemos otro artículo publicado sobre una revista americana de urología determinado como dolor en flanco como un síntoma o como manifestación de infección por COVID-19. Específicamente publicado para el año 2020 y también recalcado en el 2021 en esta revista americana de urología, donde hace referencia a la presencia de un paciente masculino quien debuta acudiendo a la emergencia de adultos como única manifestación dolor de moderada a fuerte intensidad, lo que corresponde al flanco derecho, sin ningún otro síntoma asociado y sin ninguna manifestación de insuficiencia respiratoria o clínica respiratoria. Pues de esta manera es importante mencionar que el paciente no tuvo ningún síntoma clásico de los ya mencionados para pensar en una infección por COVID, sino, como les comento, únicamente un cuadro de dolor abdominal. Ahora bien, se logró determinar que la irritación del peritoneo parietal a nivel del flanco, secundario a inflamación de base del pulmón derecho, puede ser una manifestación atípica, pero que puede llevarse a cabo en pacientes con infección por COVID. Como les comento, este fue un caso bastante interesante de este paciente, donde fue la única manifestación y que hizo que se retrasase el diagnóstico de la infección por el COVID. Así, es importante mencionar también que la Asociación Colombiana de Cirugía determina o lleva a cabo las múltiples recomendaciones para el manejo de los pacientes quirúrgicos urgentes durante la pandemia del COVID-19 y vemos en el apartado hacia la izquierda de la imagen todas y cada una de las patologías de índole quirúrgico asociadas o cómo deben ser manejadas cada una de ellas en el contexto de un paciente por COVID-19. Sin embargo, no publican complicaciones abdominales propiamente dichas asociadas al COVID-19 y únicamente recomiendan el manejo de cada uno de los casos previamente mencionados durante la pandemia. Así también podemos encontrar un artículo bastante interesante publicado para el año 2020, denominado La inducción de la tormenta citoquínica en pacientes con infección por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son en este caso las manifestaciones gastrointestinales y si tiene alguna relación con la severidad? Así, recientemente se han publicado artículos en los que se sugiere que la presencia de los síntomas gastrointestinales asociados a infección por COVID-19 con mayores indicadores de gravedad, indica o motiva al gastroenterólogo y al cirujano a explorar cómo el sistema digestivo podría impactar en este estado de hiperinflamación. De esta manera, la gravedad y los síntomas gastrointestinales bajo el contexto de la previamente mencionada tormenta de citoquinas, el tracto gastrointestinal ha demostrado que tiene también un protagonismo, dado que cuando la mucosa intestinal está bajo estrés, se produce un sobrecrecimiento bacteriano con inicio progresivo de la translocación bacteriana. De esta manera, cuando la mucosa intestinal se encuentra bajo estrés, se produce un sobrecrecimiento bacteriano y un inicio progresivo de la translocación, conllevando asimismo fenómenos de isquemia que altera las vellosidades intestinales con una alteración en la permeabilidad y función de la barrera intestinal, lo que favorece de esta manera aún más el fenómeno de translocación, permitiendo la instauración inclusive de cuadros de peritonitis primaria, secundaria a la infección por COVID.
Como conclusiones, podemos determinar que las manifestaciones abdominales, incluyendo síntomas gastrointestinales y elevación de las aminotransferasas, han sido reportadas con frecuencia en pacientes con infección por COVID-19. Fisiopatológicamente, estos hallazgos pudiesen estar atribuidos a la acción directa que ejerce el virus mediante trombosis de la vasculatura o con cambios isquémicos no oclusivos, y de la misma manera se pueden instaurar cuadros quirúrgicos de urgencia como la isquemia mesentérica. Otras publicaciones, aún sin significancia estadística, han mencionado cuadros o casos de colecistitis y pancreatitis complicada. Cuanto a las estadísticas reportadas en nuestro hospital, básicamente vemos que en base a la obtenido durante el reciclaje, en este caso, de todo lo que corresponde a la revisión exhaustiva de cada una de las historias clínicas en pacientes ingresados por el servicio de cirugía general y que fueron llevados a mesa operatoria con infección por COVID. Básicamente encontramos los casos del paciente Leónidas Araque, que ameritó 4 intervenciones quirúrgicas, secundario a una isquemia mesentérica aguda. Así como también el caso de la paciente Ángela Villasmil, quien fue ingresada para la fecha del 3 de agosto del año 2020, donde también se evidenció el diagnóstico de una isquemia mesentérica segmentaria. Ambos pacientes lamentablemente fallecieron por la elevada morbimortalidad que condicionó la respuesta inflamatoria previamente descrita. En el primer paciente se llevó a cabo básicamente la parotomía con resección y colocación de hiladillas, sin una evolución satisfactoria para la reintervención, y en el segundo paciente una colectomía derecha con una anastomosis iliotransversa. Muchas gracias por su atención. Se abre el panel de preguntas para cada uno de los especialistas, así como también para los residentes.